Después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciéndole: sube calvo, sube calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osos del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí Eliseo fue al monte Carmelo y desde allí regresó a Samaria. Y bien, hoy hablaremos de la guerra, sí, de esa guerra al otro lado del continente, entre Ucrania y Rusia. Puedo asegurar que ya tienes una bandera y también un culpable. El ser humano siempre buscará a quien culpar como una forma de catarsis, y con la llegada de internet buscamos información de acuerdo a nuestro pensamiento, básicamente para reafirmar nuestras ideas preconcebidas, que si Rusia es la culpable, que Ucrania debe resistir heroicamente, que porque la OTAN abandonó a Ucrania, etcétera, etcétera. Incluso podemos reducirlo a conceptos aún más simples, por ejemplo, el comunismo hambreador de la antigua URSS, o el imperialismo yanqui que pretende dominar el mundo con su agenda. Culpables sí que hay, pero antes de señalar a uno u a otro, veamos el contexto. Lo cierto es que la realidad es mucho más compleja. Señalar a un culpable sería caer en el facilismo, pero eso no implica que me lavaré las manos. Pero como en todo, unos son más culpables que otros, y aquí tenemos 3 actores que participan en este drama. Estados Unidos, podría llamarlo la OTAN, pero la OTAN no es más que un tentáculo del país americano. Ucrania, que vendría a ser la víctima, y Rusia, el malo de la película. Pero nada más lejos de la realidad, y es que los 3 son culpables de haber llegado a este punto. Los 3 en su juego de poder han llevado a la humanidad al filo de su propia destrucción. La guerra siempre será una mierda, eso lo tenemos claro, más aún que hoy vivimos en la era de la globalización. Lo que sucede en el otro lado del planeta repercute a este lado del planeta. Denme unos minutos y veamos si puedo darles un contexto más objetivo para dar una visión más general de todo este conflicto y quizá cambiar alguna de las ideas preconcebidas que tengan. Antes de comenzar, me gustaría hacerles un pedido. Hagan sus moralidades y éticas a un lado. De más está decir que las guerras son malas y tienen consecuencias graves, pero intentemos verlo de manera más objetiva. Y para ver que me sigan el hilo, les daré un ejercicio mental simple, pero el cual me gustaría que respondan. Imagina que eres el presidente de los Estados Unidos y te informan que tienen ubicado a Osama Bin Laden. Imagina que aún no han sido destruidas las 2 torres gemelas, pero mediante informes sabes que habrá un atentado ahí sí o sí. En tu poder tienes un dron con 2 tipos de armamentos. La primera A tiene un poder de un rango inferior, el cual causará solo la muerte de Bin Laden, familiares cercanos y niños incluidos. La probabilidad de fallar es alta, ya que no tienen la ubicación exacta del blanco. O B, un armamento mucho más potente con la capacidad de fundir todo el poblado, asegurando así el blanco no importando dónde se encuentre. Piénsalo un momento mientras pongo mi intro. Para hablar de la guerra sobre Ucrania, primero que nada necesitamos un contexto, una visión completa del panorama y no caer en los simples tópicos como el ejemplo de malditos comunistas o malditos imperialistas yanquis, ya que esto va mucho más allá de ideologías, lo cual no significa que no tengan tintes políticos. Al día de hoy, política y economía van de la mano, están intrínsecamente unidos, entonces es necesario hablar de ambos, no podemos mencionar al uno sin el otro. La historia de Ucrania es particular, ya que en un principio fue una especie de colonia rusa, incluso tenían el nombre de Rus de Kiev. Era una región rica, un protectorado de los zares rusos. Lo que trato de decir es que los ucranianos tenían fuertes lazos con la Rusia. Tras la caída de los zares y la formación de la Unión Soviética, la URSS trajo la gran hambruna más conocida como Holodomor, el holocausto ucraniano, propiciado desde el Kremlin. La consecuencia fue que cuando llegaron al ejército nazi, los ucranianos les dieron la bienvenida, pero Hermann Göring creía mejor tenerlos trabajando hasta la muerte que como aliados. Los ucranianos, sin saber, habían permitido pasar a su casa al mismísimo diablo. Pasemos ahora a la disolución de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, el 8 de diciembre de 1991, en el cual la Rusia de hoy, Bielorrusia y Ucrania
firmarían la Comunidad de Estados Independientes y así se daba fin a la URSS. La mejor bandera no volvería a ondear en el Kremlin y el mejor himno del mundo mundial no volvería a ser entonada en un acto público. Antes de iniciar lo que significó y las consecuencias de este evento histórico en la Ucrania, debemos tener en cuenta dos cosas. La primera es que al oeste se conformaban y se consolidaban la Unión Europea, una organización democrática pro-mercado. Estos países crecían económicamente muy rápido, pero la unión a ella significaba de manera implícita entrar en la OTAN. Lo segundo, y esto más importante, es que Putin ya llevaba más de 10 años en el Kremlin. Su poder estaba más que consolidado y su economía tras la debacle de la URSS había tenido un crecimiento impresionante. Rusia poco a poco estaba recuperando el estatus de potencia. La Euromaidán vendría a ser la respuesta de todo el trasfondo político venido de años previos, más exactamente desde el 2004. En aquellas elecciones participarían dos candidatos, Viktor Yanukovych, abiertamente prosoviético e incluso recibió el apoyo de Putin. El segundo sería Viktor Yushchenko, más liberal, promercado, afín a las nuevas ideas políticas de Europa. En aquellas elecciones habría de todo, como el apoyo abierto de Putin a Yanukovych, pero lo más resaltante fue el envenenamiento de Viktor Yushchenko, salvando la vida de milagro, pero dejándole graves secuelas de por vida, atentado o accidente. Eso se los dejo a criterio. Con todo esto, las elecciones se llevaron a cabo, dando como vencedor a Viktor Yanukovych, el prorruso, por un pequeño margen. Pero la sombra de un fraude electoral saltaba a la vista, lo cual provocaría una oleada de protestas pacíficas hasta cierto punto, obviamente. Este hecho es reconocido como la Revolución Naranja, el color de la bestia. El resultado de todo este lío fue convocar a una tercera vuelta electoral, algo inédito. Y así, tras estas nuevas elecciones, el vencedor sería el otro candidato, Viktor Yushchenko, el candidato pro Unión Europea. Los 5 años del mandato de Yushchenko no sería un camino nada fácil. El 2 de abril de 2007, Yushchenko firmó un decreto para disolver el parlamento y convocar a elecciones anticipadas, algo que lo volvió a intentar el 9 de octubre del 2008, tan solo un año después, que finalmente no se llevaron a cabo. Pero lo que hay que resaltar del gobierno de Yushchenko es su acercamiento a la Unión Europea. Había dado los primeros pasos para aquella unión, algo que no era del agrado de Putin obviamente. Tras 5 años y al final de su mandato, decidió alejarse de la política. Y como no, si solamente había puesto su vida en riesgo y hasta sus mismos compañeros le habían hecho oposición. Las elecciones del 2010 serían más sencillas, ya que el opositor Viktor Yanukovych ganaría las elecciones con un amplio margen. No olvidar que este es el prorruso. Eso a su vez coincidiría con una crisis económica. Pero a todo esto, el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, prorruso, suspende la firma de acuerdo para ingresar a la Unión Europea. Días antes, imagínense. La sombra de Putin cada vez era más grande, los sobornos del Kremlin estaban a la orden del día. Y seguramente tenían toda la razón, ya que unirse a la Unión Europea era como dar un pie en la misma OTAN. Algo que Putin obviamente no deseaba. Esta injerencia política clara de parte de Putin, las denuncias de corrupción y soborno del mismo Viktor Yanukovych, hizo que unos universitarios acamparan en la plaza de Maidán a modo de protesta. Con los días se sumaban más y más simpatizantes y cada día no hacía más que crecer. Muchos jóvenes nacionalistas que no querían saber nada de Rusia ocuparon edificios del centro de Kiev. Y así nacería lo que hoy llamamos los neonazis de Ucrania. Todo esto llevando a una confrontación inevitable entre agentes de la ley y protestantes, llevándose un saldo trágico de más de un centenar de muertos y más de 15.000 heridos y 100 desaparecidos. La situación de Viktor Yanukovych era insostenible. Consciente de esto, huye hacia Rusia. Y con esto estaba más que confirmado la injerencia política del Kremlin sobre Ucrania. El resultado de aquel evento histórico será un fuerte sentimiento antirruso y dirigir sus miradas hacia Europa como la salvación.
Tras este evento político y cuando parecía que Ucrania se liberaba de la sombra de Rusia por primera vez en su historia, sucedería dos eventos los cuales marcarían la historia de Ucrania hasta el día de hoy. Crimea es una región al sur de Ucrania. Esta región fue cedida a Ucrania por parte de Stalin. Claro que en ese tiempo todo era territorio de la URSS, así que no importaba. Pero tras la independización de Ucrania, Crimea se había quedado con ellos. No debemos olvidar que el idioma oficial de esta región era el ruso, es decir, había una gran afinidad entre Crimea y Rusia. Después del sismo político del Maidán y mientras la incertidumbre se instalaba en Ucrania debido al vacío de poder generada tras la huida de Viktor Yanukovych, el 11 de marzo del 2014 tuvo lugar la declaración de independencia de Crimea y Sebastopol, pero esto es más complejo de lo que creen. Putin, ni tonto ni perezoso, desplegó sus fuerzas militares a esta región, tomaron el Congreso y una semana después se generaría un referéndum en el cual con una aplastante mayoría decidieron formar parte de Rusia. Este referéndum hasta el día de hoy no es aceptada por muchos países. Prueba clara fue la incursión de un navío inglés hace algunos meses. Putin se lo tomó a mal y dio una respuesta contundente, chamuscaron a los anglosajones. Estos se quejaron obviamente, pero de facto hoy Crimea es una región rusa. Y para unir estas dos regiones han creado un puente, el más largo de toda Europa. Mientras existía ese vacío de poder en la capital y con una Crimea que se independizaba, Ucrania cometería el error más grave si se quiere decir, ya que la primera ley promulgada por el nuevo gobierno sería la abolición del idioma ruso. Ese fuerte sentimiento antirruso que se había instalado después del Maidán se reflejaba en esta ley, que a todas luces era una discriminación, una segregación a los rusoparlantes, y estas dos regiones colindantes con la Rusia tenían una afinidad fuerte. No olvidar que son rusoparlantes, y así seguirían el mismo camino rebelde de Crimea, proclamando ser repúblicas independientes cada uno. La República Popular del Donetsk fue proclamada el 7 de abril del 2014, mientras que la República Popular de Lugansk fue proclamada el 28 de abril de 2014. Pero no seamos ingenuos, la mano de Putin se veía por todos lados como una manera de tener controlado a esa Ucrania rebelde, así que no era de extrañar que fueron apoyados económica y militarmente por Rusia, es decir, Putin. La respuesta del nuevo gobierno no sería esperar, por supuesto, ya que estas dos regiones industriales eran codiciadas. Enviaron tropas militares a la zona para reducir a los rebeldes y poner fin a las revueltas separatistas. Así como el Donetsk y Lugansk eran apoyados por Putin, el nuevo gobierno recibió apoyo abiertamente de los estadounidenses mediante espías y mercenarios. Debo decir que en aquel entonces el presidente era Barack Obama, su vicepresidente era Biden, sí, el actual presidente. Y debo mencionar que por estas fechas su hijo ingresaría a trabajar para una empresa de gas ucraniana, por el que cobraba jugosos sueldos. Dígame si aquí no hay gato encerrado. Oficialmente ambos bandos lo niegan, pero sí que existió soldados rusos en esas dos regiones, por mucho que Putin lo negara. Pero también hay informes sobre asesorías de parte de la CIA y FBI, incluidos mercenarios desplegados en esta zona, todo financiado con dólares de Estados Unidos, por supuesto. Así que injerencia hubo de una y otra parte sobre una Ucrania soberana. Y a manera de buscar la paz se firmaron el Protocolo de Minsk el 5 de septiembre de 2014 para acabar con esta guerra civil. Básicamente se sentaron Ucrania, el Donetsk y Lugansk para llegar a un acuerdo, y como garantes del acuerdo estuvieron presentes Francia, Alemania y Rusia. Pero todo esto quedó en papel mojado, fue simplemente un saludo a la bandera. Ucrania se pasó por el arco estos acuerdos y nunca hizo caso, continuaron con las incursiones militares y atentados civiles. A todo esto los países garantes, es decir Francia, Alemania y la Unión Europea, mantenían la boca cerrada a cal y canto. Nunca llamaron la atención a Ucrania por esta clara falta a los tratados de Minsk. El único quien protestó fue Putin por este claro incumplimiento a los acuerdos de Minsk, ya que las zonas afectadas en esencia son rusoparlantes, es decir, prácticamente compatriotas rusos, mientras que a la Unión Europea le ha valido un cuerno.
con lo cual prácticamente terminamos en el punto de inicio, Ucrania haciendo de vez en cuando incursiones militares y estos atrincherándose en la región del Donbass. A día de hoy se cuenta por miles las muertes. Las cifras son imprecisas tanto por el hermetismo del Kremlin como la desinformación de Occidente, pero se calcula que hay más de 10.000 muertos entre soldados del ejército ucraniano, milicianos prorrusos y civiles según la ONU. Han pasado 8 años y hoy por fin esas dos regiones han sido reconocidas como repúblicas independientes, al menos por Vladimir Putin, a expensas del gobierno ucraniano y de organismos occidentales. Todo esto en medio de una guerra y como paso previo a una posterior invasión de Ucrania. Pero, ¿por qué hizo eso justo ahora? A todo esto, ¿qué tiene que ver la OTAN y por qué algunos le echan la culpa a los Estados Unidos? Las siglas de la OTAN significan Organización del Tratado del Atlántico Norte, creado el 4 de abril de 1941 a manera de hacer frente a la expansión soviética. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin entró en una fase de expansión. Quería imponer su ideología socialista por toda Europa. Los aliados, conscientes de esto, conformaron un grupo de países para hacerle frente. Es por ello que dentro de sus lineamientos está el de promover los valores democráticos occidentales, por supuesto, fomentar la confianza y evitar cualquier confrontación. Paradójicamente tiene un ala militar, un ejército mundial si se quiere llamarlo, y esto era vital, un ejército común para detener las ambiciones de la URSS, ya que la OTAN en el artículo 5 deja muy bien en claro y este artículo es importante porque de facto estarían en la obligación de atacar al ejército enemigo, es algo ineludible. Y la respuesta sería conforme al enemigo, por supuesto. Si usan armas convencionales, ellos usarán armas convencionales. Pero, ¿qué pasa si el enemigo tiene armas nucleares? La OTAN tendría pleno derecho a usar, obviamente. Entonces, ¿por qué todo el mundo culpa a los Estados Unidos más que a la OTAN? Bueno, la OTAN es una organización que trabaja básicamente como una junta directiva, donde cada país tiene un voto. Es decir, si planean una acción en algún lugar del planeta, se presenta una moción y va a posterior votación. Pero no seamos ingenuos, el ejército de la OTAN está básicamente financiado por Estados Unidos, ya que este país destina un 3.3% de su presupuesto a la OTAN. A todas cuentas es el jefe, ya que es él el que paga. Por tanto, los países difícilmente votarán en contra de quien paga sus sueldos. Conforme a los años, más países se han estado uniendo. Una manera de estar bajo el ala protector de una potencia mundial como Estados Unidos y la Unión Europea. Pero no olvidemos que esta organización fue creada para tener en raya a la URSS y aunque fue disuelta la República Soviética, esta organización sigue viva. Y es que tras la caída creían que Rusia seguiría los pasos de los países europeos, pero esto no pasó. Rusia, lejos de unirse a Europa, ha empezado a hacer tratos con el este. La decaída economía de la disuelta URSS año a año se ha fortalecido. Es por ello que la popularidad de Putin es alta, recuperó el orgullo de una nación. Para poder hacer esto ha tenido que mantenerse en el poder durante años. A pesar que hay elecciones, Occidente siempre pondrá en entredicho estas. La imagen de Putin es la de un dictador para Occidente. Hasta aquí he hecho un recuento de los actores en toda esta trama, pero quiero añadir algo más. Antes que nada, para toda esa gente que se sorprende o se indigna sobre esta guerra, quiero decirles que la guerra ha existido desde el amanecer de la humanidad y seguramente existirá hasta el final de nuestros días. Y es que no importa si seas un creyente o ateo, ya en la Biblia cuenta que Caín mata a Abel por celos, por querer obtener algo de Abel. Y si eres evolucionista, la guerra se inició cuando más de uno se reunieron y quien tenía mayor volumen físico impuso su supremacía sobre los otros. Y esto no solo se aplica a nosotros, en la misma naturaleza día a día enfrentan estas cuestiones. Presa y cazador se enfrascan en un enfrentamiento por la misma razón, la de vivir. La humanidad solo ha hecho más complejas las guerras y ha añadido otros factores, como la imposición de ideas religiosas o culturales. Con la llegada de las armas se inició una nueva carrera. La fuerza bruta era relegada y sustituida por la inteligencia, pero en el fondo nada había cambiado.
Un grupo hace la guerra porque busca un objetivo y solo acaba cuando una de las dos partes renuncia a su oposición o sus convicciones. También debemos señalar que ha habido un cambio en las ambiciones de los atacantes. Durante el Imperio Romano era normal conquistar otras regiones y no solo lo hacían por el estatus, por engrandecer más y más un imperio, también lo hicieron por las riquezas, oro, esclavos e impuestos. Los españoles llegaron a América por las mismas razones, engrandecer más el imperio español y en el proceso enriquecerse. Tras la revolución industrial poco a poco cambiaría estos aspectos, pero creo yo que no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se implantó una nueva manera de ver las guerras, tanto políticas y económicas. En lo político, Alemania intentó implantar sus ideas al mundo entero. Aquello que consideraba mala simplemente intentó erradicarla de raíz. En lo económico tuvo mayor impacto, la llamada Lebensraum o espacio vital. Las riquezas del otro bando seguían siendo los objetivos, pero ahora esas riquezas estaban muy diversificadas. Oro y plata no eran todo lo que buscaban. Un pozo petrolero era tan igual o más que una mina de oro. Las minas de hierro fueron otro objetivo muy codiciado. Estaños sin cobre ahora eran vitales para las balas. Un pedazo de tierra tenía más valor por los minerales que se encontraban debajo de ella. La guerra había diversificado la economía como nunca antes vista. Creo que con esto ya podemos dar un análisis mejor de los sucesos acaecidos días atrás. Rusia ha sido sometida a sanciones económicas por parte de Occidente, casi como Cuba. La diferencia es que Rusia no es una isla pequeña y no solo limita con la Unión Europea. En este lado del hemisferio del planeta creemos que América, Europa y África son todo el planeta. Olvidamos que al este hay potencias, China y sus conglomerados asiáticos, la India y el Medio Oriente. La economía rusa básicamente se sustenta en el sector energético y año a año se necesita más y más energía para el sector industrial. De hecho, el PBI de Rusia está basado exclusivamente en este sector y el principal mercado es Europa. Estos países, después de la tragedia de Chernóbil y los molestos movimientos económicos que solo quieren energía limpia, han hecho que Rusia provea de gas vital para la economía. Es más, por eso Alemania se ha mantenido neutral, ya que hay un gasoducto de Rusia a Alemania que podría brindar toda la energía que necesitan, pero que a día de hoy está trabada y no por la guerra, sino por simples trámites burocráticos, es decir, Estados Unidos. En estos días Rusia ha firmado un acuerdo comercial con China. Más aún, hay un proyecto, la Soyuz Vostok, para crear un gasoducto a la mismísima China, algo muy necesario ya que China año a año también necesita más y más energía, pero Occidente ha elevado su voz de protesta, tratando de sabotear este acuerdo bilateral. Es cierto que es un país soberano, pero ¿recuerdan la crisis de los misiles? Estados Unidos se opuso a ella, no quería que un país soberano cercano a sus fronteras tenga un arma apuntando directamente hacia ellos. Y aunque Ucrania nunca ha hecho su formal pedido para su ingreso a la OTAN, en cambio sí lo ha hecho a la Unión Europea, y de ahí a la OTAN hay un pequeño paso. Entonces, ¿por qué Ucrania ha llegado a este punto? Ya mencioné que el hijo de Biden llegó a Ucrania a trabajar en una empresa de gas. No olvidemos que Estados Unidos había proporcionado logística e inteligencia para derrotar a los separatistas del Donbass por esas fechas. Hay una relación Estados Unidos-Biden especialmente con Ucrania que no se puede tomar a la ligera. Estos han mantenido relaciones estrechas desde hace muchos años atrás. La cautela de Putin con estos organismos y con la Casa Blanca están más que justificadas, ya que toda vez que algún país ingresa a la OTAN, dentro de sus normas y obligaciones está la de brindar a la OTAN servicios como el de tener bases militares. Rusia ha sido cercado de armamentos cada vez más y más, acercándose al Kremlin peligrosamente, y Ucrania ha sido la gota que ha derramado el vaso. Es como si tus vecinos instalaran ametralletas en sus jardines apuntándote hacia ti. Putin ha tomado esta decisión de reconocer públicamente a las repúblicas de Donetsk y Lugansk
simplemente por estrategia. En primer lugar, necesitaba pasar libremente por esta zona para invadir Ucrania, y para que vean que Rusia está más fuerte que nunca, el ataque que se dio fue en simultáneo por 3 flancos diferentes, desde Bielorrusia, Crimea y la Rusia misma. El principal objetivo de Rusia, como lo veo, es crear un cordón como medida de defensa ante el acercamiento de la OTAN y sus armas. Estas dos naciones reconocidas servirán de satélites protectoras en caso que Ucrania una vez más se ponga de rebelde. Por último, añadiré que el mayor beneficiado en una guerra en Europa sería Estados Unidos, al igual que lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Al intentar evitar el ingreso del gas ruso, la otra fuente de energía sería la misma Estados Unidos, algo que sería muy beneficioso debido al declive actual de la economía estadounidense, con una deuda estratosférica contraída en estos años al punto que corre la voz que ya es impagable. Estos nuevos ingresos, tanto del gas y el armamento por supuesto, ya que ellos son los principales proveedores de armas, serían vital para su economía. Y al estar separados por un mar, Estados Unidos no correrá ningún peligro, dejando a una Rusia enfurecida con sus vecinos, es decir, países europeos. Mi lectura es la siguiente: ¿Putin ha hecho mal en iniciar la guerra? No, era necesario hacerla, ya que año a año han ido arrinconando más y más a Rusia, y como un oso acorralado ha reaccionado enérgicamente. También están los tratos más que dudosos de parte de Ucrania con Occidente, sin olvidar los ataques constantes a rusoparlantes del Donetsk y Lugansk. Ucrania ha sido el hijo que se rebela contra el padre, mientras que Estados Unidos y la OTAN han asusado a Ucrania para plantarle cara, y ahora, como todos sabemos, lo han abandonado a su suerte. Y es que de pertenecer Ucrania a la OTAN estaríamos hablando de una tercera guerra mundial en toda regla. Como dije antes, aquí no hay un solo culpable, hay muchos, pero en un enfrentamiento hay uno que ataca y otro que defiende. Hoy Ucrania se defiende y todos le brindan apoyo, es muy loable todo lo que está haciendo, pero esta acción para los rusos es una lucha por la defensa de su patria por tantos años de hostigamiento de parte de Occidente. Lo que seguramente pasará es que Ucrania se rinda ante Rusia. Es imposible pensar que le haga frente por muchos datos esperanzadores que escuchen. Ucrania, entre más rápido se rinda, menos civiles caerán y la transición será más rápida. Pero Ucrania será anexada. Lo dudo. Putin, si aceptó esas dos repúblicas independientes, es precisamente para crear una zona de defensa. Lo mismo pasará con Ucrania. Seguramente le harán firmar papeles donde indiquen que la OTAN y la Unión Europea no se inmiscuyan en países del este como Ucrania. Algo que no lo hicieron cuando se disolvió la URSS, una lección que seguramente ya aprendieron. A la vez harán firmar a Ucrania para mantenerse neutral, y no por el hecho de pertenecer a estas organizaciones se quedará rezagada económicamente, como piensan. El enemigo que deben considerar los estadounidenses, el rival a tomar en serio, es la nueva China. China ha dado su apoyo a Rusia. Han firmado un acuerdo comercial en plena crisis. Esto nos dice que los lazos son fuertes. Pero esto es política y aquí no hay nada gratis, hoy por ti, mañana por mí. Y lo que China busca es el gran imperio chino, y para que se dé esto solo necesita un territorio, un pequeño territorio que se ha mantenido rebelde, Taiwán. Ese será el real problema que afronta Estados Unidos y la OTAN, pero eso es otro capítulo.